Temas de formación profesional. Un podcast de desarrollo para profesionales de servicios. Conducción: Lucía Ardizone y Flavio Lepanto. En el episodio de hoy, de temas clave, convocatoria, búsqueda interna de personal administrativo. Gracias, Lu. Bueno, hoy hablaremos entonces de una convocatoria, una búsqueda interna. A veces se llaman una oposición interna, ¿no? Un examen para que la persona pueda moverse de lugar dentro de una organización. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no traemos siempre gente de afuera de nuestra organización? Porque a veces dentro de las empresas y dentro del Estado, si la empresa es grande, se pueden generar posibilidades de ingresar a puestos de trabajo nuevos según los planes funcionales que van cambiando, digamos, dentro de las empresas. Y entonces preferimos que ingresen personas que ya conocen la cultura empresaria, que no tenemos que entrenar para contarles quiénes somos y cómo es nuestra cultura de trabajo. Y finalmente la persona que ingresa y que está dentro de nuestra empresa puede ser más rápida la integración que tenga en el nuevo puesto de trabajo, en el área nueva en la que acceda, ¿sí? Que si traemos a alguien de afuera, que tenemos que explicarle más cosas y más tiempo tardará. Ese tiempo es dinero, el entrenamiento es dinero, ¿sí? Así que esto de las búsquedas internas existe donde organizaciones grandes, ¿sí? Y en el Estado, que es bastante grande también. En otras áreas es bastante difícil. También las personas deciden moverse por sí mismas dentro de las organizaciones porque por ahí están estudiando, desarrollan su propia carrera, la planean, y alguien que está trabajando en explotación del servicio, tal vez esté estudiando algo así, diga, me gustaría ir al área de legales de mi organización. Y entonces está atenta a la posibilidad de que se abra un puesto de trabajo en ese área y desplazarse del área en la que actualmente está. Otras veces las empresas y el Estado también prefieren hacer rotaciones de personal. ¿Por qué? Y porque así las personas van adquiriendo otros conocimientos de la empresa. Si yo quiero formar a un buen supervisor, un buen gerente, tal vez sea una buena idea rotarlo. ¿Se acuerdan como uno dice en los casos de el hijo del dueño millonario de la empresa que empieza siendo cadete de la empresa? Y entonces uno dice, pero si eso es el hijo del dueño, ¿por qué sos cadete? Porque el dueño quiere que recorra los distintos puestos de trabajo de su empresa personal, y luego que su hijo, cuando asuma la presidencia de esa misma empresa, haya recorrido distintas áreas y conozca muy bien el negocio, digamos. Es algo un poco antiguo. Hoy no sé hasta qué punto se hace eso, pero suena razonable, ¿no? Que alguien que ocupe el cargo más alto conozca todas las áreas de una organización. Además, al desplazar personas, hay un dicho que dice así: escoba nueva siempre barre bien. Así que si yo estaba de gerente en un área y de pronto estoy 3 años, 4 años, y la gente de gestión del talento, recursos humanos, decide moverme a otra gerencia o hacer un enroque, o sea, pasar al gerente que estaba en un área al área donde yo estaba y yo al área donde estaba él. Y entonces, claro, al llegar nueva gente, se ve con una mirada nueva la estructura y se pueden sacudir un poco costumbres malas o esquemas que no estaban siendo funcionales ya, o amiguismos y trabas y cosas que se habían armado en esos 4 años de tener siempre a los mismos jefes, y entonces un jefe nuevo puede hacer cambios estructurales positivos, ¿sí? Así que esto lo hace la misma gente, entendiendo que cuanto más se mueva dentro de la organización es mejor, y lo hace también la organización, ¿sí? Así que más allá de las búsquedas externas, tenemos búsquedas internas. Así que en la búsqueda interna vamos a hacer, en este caso de temas clave, lo que vamos a hacer es simular que estamos haciendo una búsqueda interna
a través de un video. Entonces Lu le va a contar a continuación las tareas que va a hacer esa persona dentro de ese puesto de trabajo en una búsqueda interna, que es un poquito más informal que cuando hacemos búsquedas externas para traer gente de afuera de la organización, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para buscar personas? Las podemos buscar mencionando las competencias que debe tener, o las podemos buscar mencionando las tareas que tiene que hacer. En este caso mencionaremos, ya que hemos hablado de las competencias, mencionaremos las tareas que tiene que hacer este personal administrativo que estamos buscando. Por supuesto, a esto que Lu va a contarles ahora a continuación, vamos a sumarle una tarea importante que tiene que ver con la época. Que la persona sepa generar órdenes a los asistentes de inteligencia artificial para que pueda trabajar en equipo con ellos, ¿sí? Eso se le llama generar prompt, ¿sí? El prompt es como estar dispuesto por parte del dispositivo de inteligencia artificial a recibir una orden. Así que será un buen prompter la persona, una persona que logre darle la orden correcta para que ese asistente traiga y recoja la información correcta o genere la tarea correcta a la hora de trabajar, ¿sí? Así que hoy en todos los puestos de todas las organizaciones se entiende que las personas también deberán saber llevarse bien y saber gestionar bien las órdenes que se le da a su asistente de inteligencia artificial. Esto puede ser tanto para personal administrativo como para personal operativo en las plantas, porque recuerden que ya en las plantas trabajamos con robots que hacen cosas físicas, ¿sí? Entonces también hay que saber darle la orden correcta al robot, porque va a hacer lo que él le diga al humano. Si le damos mal las órdenes, los robots, por supuesto, van a hacer mal las cosas. No podemos decir, este robot no sirve, no sabe hacer las cosas, porque tenemos que aprender bien a dar órdenes. Es una cosa interesante porque bueno, nos agrega una nueva competencia. Así que bueno, ahí va en la voz de Lu las tareas para una búsqueda interna de personal administrativo. Bueno, Lu, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Flan. Entonces, vamos a enumerar algunas de las tareas del profesional administrativo, ¿sí? La primera dice, transcribir comunicaciones y documentos utilizando un procesador de texto. Es decir, que el administrador o el administrativo o administrativa tiene que saber crear la versión digital de un documento. Ese documento pueden ser cartas, correos electrónicos, contratos, presupuestos, toda clase de documentos administrativos que los podemos ver en formato papel, ¿sí? O digital. Y bueno, además va a tener que saber transcribir a partir de textos orales, audios o mensajes de voz o escritos, ¿sí? Además de saber modificar documentos preexistentes, ¿sí? Va a tener que saber archivarlos, contrastarlos y hacer comprobaciones ortográficas y sintácticas. La segunda tarea que va a tener que realizar el profesional administrativo o la profesional administrativa será redactar documentos administrativos y comerciales utilizando principios formales de redacción. Es decir, que el administrativo o administrativa tiene que estar capacitado para redactar documentos administrativos y comerciales, ¿sí? Va a tener que utilizar los principios de la redacción formal, definiendo la intención y orden de la información, además. Tiene que saber, además, identificar los tipos de documentos administrativos que son necesarios para la actividad de la empresa, ¿sí? Va a tener que definir actores y receptores, ¿sí? A quién le voy a enviar ese documento, quién lo va a recibir, las partes del mismo. Y también saber utilizarlo en formato digital o en el soporte que se establezca. La tarea siguiente, la número 3, es generar y gestionar agendas y elementos de apoyo al trabajo individual o grupal. El profesional administrativo o administrativa va a tener que estar capacitado para mantener actualizadas o crear y gestionar distintos tipos de agendas, calendarios y planificadores también de citas y reuniones,
guías telefónicas o correo electrónico, etc. Y para todo esto es necesario que esté en condiciones de utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación para gestionar agendas y otros elementos del ámbito administrativo. La cuarta tarea es manejo de fórmulas básicas de cálculo y representación gráfica simple. Quiere decir que el administrativo va a tener que saber gestionar la integración de datos cuantitativos provenientes de las operaciones, producción, comercialización, administración, etc., manejando fórmulas básicas de cálculo que serán pertinentes para la toma de decisiones también. La tarea número 5 es diseñar presentaciones e informes. Van a tener que estar capacitados para diseñar presentaciones e informes que les van a servir como soporte para sus tareas, ¿sí? Es decir, que prepara documentos multimedia como soportes de charlas, conferencias, reuniones, que sirvan de apoyo visual o escrito. La tarea número 6 es buscar información y realizar comunicaciones a través de Internet. El administrativo o administrativa deberá estar en condiciones de realizar la búsqueda de información en Internet a través de buscadores, de catalogar y discriminar resultados obtenidos, y además debe estar capacitado para realizar intercambios de archivos con otras personas, cumpliendo la función de enviar, recibir y responder mensajes de correo electrónico y otras redes, observando normas de confidencialidad y protocolo de redacción. Y la última tarea, número 7, del profesional administrativo o administrativa, es registrar operaciones básicas a través de sistemas y documentos utilizados en administración. Es decir, que el administrativo o administrativa deberá conocer y manejar los documentos comerciales básicos que circulan en el ámbito administrativo. Les mandamos un beso grande y estamos en contacto en próximos episodios de temas de formación profesional.